que fabricar como no fabrican en otros sitios, aunque sea más barato, y volver a fabricar aquí. Por eso hablo de la formación desde la excelencia. En el mundo al que vamos, quien no haga las cosas de manera excelente tendrá muy poco recorrido, desde mi punto de vista. Y esa tendría que ser otra de las banderas, la excelencia en todo, ¿no? Y a mí hay un aspecto que me parece especialmente importante, es una bandera que el PAR tiene que canchar, sin abandonar el agua de la autonomía, que es el humanismo como sustrato básico. Los últimos, yo diría que en el último, la última parte del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, la sociedad ha ido caminando progresivamente hacia una deshumanización. Las cuestiones humanas han perdido interés frente a las cuestiones de desarrollo, de la riqueza fácil, del vivir bien, del vivir cómodamente, de tener todos los avances tecnológicos, de una vida a veces difícilmente explicable desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la sociedad de consumo, y creo que el PAR debería recuperar, si es que no lo tuvo, yo creo que lo tuvo, ese humanismo como sustrato básico. Y luego, hablando del PAR, y aquí para mí estoy formulando un sueño, ¿qué me gustaría como rasgos más personales del PAR como partido? Hombre, pues me gustaría que los valores por los cuales se han caracterizado los aragoneses fuesen valores inherentes al PAR. Es decir, que la nobleza, el valor, el respeto por el pacto y el acuerdo, la honradez, la coherencia, la hospitalidad, que son rasgos identitarios del aragonés, también lo es la tozudez, pero si no fuésemos tozudos, yo creo que algunas cosas no las habríamos conseguido y en estos momentos ni siquiera tendríamos el agua del Ribero. El agua del Ribero pasaría por aquí, pero estaría concedida a otras comunidades autónomas, y detrás del agua del Ribero pues irían los chavales, los empresarios del calzado, los trabajadores, porque donde hay agua hay vida, y donde hay vida hay empresarios, y donde hay empresarios hay trabajo, y esto es una especie de ciclo, que eso es lo que da la vida y el trabajo y el dinamismo social, etcétera. A mí ya me gustaría que esos fuesen valores irrenunciables. Así es como yo veo el aragonesismo en nuestros días. Pero ¿cuál es la situación actual? Al margen de los sueños personales. Hombre, para mí la situación actual es que, y yendo ya a una óptica más electoral, pues que en Aragón hay aragoneses que se sienten aragonesistas, y los hay más de izquierdas o muy de izquierdas, y aragoneses que se sienten aragonesistas, y los hay de derechas y algunos muy de derechas también. Y los hay que se sienten aragonesistas pero no se identifican necesariamente ni con la derecha ni con la izquierda. Entonces, la clave está en que cuando llega un proceso electoral, pues los aragonesistas de izquierdas ahora tienen una opción que es chunta aragonesista y votan chunta. Los aragonesistas más de centro-derecha o los aragonesistas de centro, incluso algunos que son de centro progresista o de centro-izquierda, votan al PAR, y luego hay un sector de la población que no le convence las opciones a nivel estatal, a nivel nacional, no le convence el PP, no le convence el PSOE, y prefieren votar a la gente de casa. Y entonces, pues o votan al PAR o votan a Chunta en función de quién en cada momento es capaz de conectar mejor con los intereses y con las necesidades de la población. Haciendo también una visión muy rápida, si miramos desde la historia de la autonomía, cuando hemos tenido elecciones autonómicas, podemos llegar a algunas conclusiones interesantes que nos dan una visión de lo que está pasando. Ahora hablo desde el punto de vista de lo que ocurre en las elecciones, que tiene como consecuencia cómo se conforman las instituciones, quién manda en cada sitio en un momento determinado, quién puede gobernar, y bueno, pues en función de quién puede gobernar hace una cosa u otra. Y os leo estas conclusiones, os las digo de forma muy rápida. En primer lugar, existe un sector importante de la población con sentimiento aragonesista que se puede calibrar, se puede saber no quiénes son, pero sí cuántos son. Mirad, en el año 1991, el 27%, 27,3% de los votos fueron aragonesistas. La mayoría al PAR. El aragonesismo entonces sacó 19 diputados. Año 1987. 1991
es cuando tuvimos un resultado bueno, pues muy significativo que luego provocó toda una serie de cuestiones. 165.000 votos, 27%. En el año 2003, el 25%. Aquí ya estaba Chunta Aragonesista. Ya nos repartimos, nosotros habíamos pasado de 19 diputados a 8, el PAR, y Chunta tuvo 9. El 25%, 179.000 votos, la vez que más. Y en el año 2011, el porcentaje bajó, que son las últimas elecciones, al 17,7. Es decir, hay una tendencia clara a la disminución en votos en 10 años. En 10 años el aragonesismo ha perdido 61.000 votos, el 34%, una tercera parte, en 10 años. Y una disminución al número de diputados. En 10 años el aragonesismo, sumando Chunta, Par, Chunta, ha perdido 6 escaños, el 33% de los que llegó a tener, o bien el PAR solo, que tuvo 19 en el 87 y 17 en el 91, o bien el PAR y Chunta Aragonesista, que llegaron a tener 17, como os digo, en el año 2003. Evidentemente, en esta tendencia a la pérdida, ha perdido más quien más tenía, que ha perdido más el PAR, ha perdido más votos y ha perdido más escaños, porque mientras Chunta Aragonesista ha pasado de 9 a 4, que es la mitad, nosotros hemos pasado de 19 a 7, que son los que tenemos en estos momentos. ¿Posibles razones? Bueno, pues esto podría ser objeto del debate, ¿no? Pero yo me atrevo a apuntar, bueno, lo vamos a dejar ahí, ya lo veremos luego en el debate. ¿Y el futuro? El futuro, ¿cómo veo yo el futuro en relación a esta parte que estamos analizando, que es la parte electoral? Pues yo en el futuro tengo una gran incógnita. Porque mirad, en este momento es un mal momento social, un mal momento político, pero es un gran momento para los partidos pequeños. Estamos viendo que en las últimas elecciones los partidos de corte territorial, de corte nacionalista, los partidos no grandes les va muy bien, y a los que les va muy mal es a los partidos grandes. Salvando el tema de Galicia, los partidos grandes están bajando, porque baja el PP, pero baja el PSOE también. Sin embargo, los partidos más pequeños, de corte territorial, opciones conocidas, más o menos, o que dan confianza al electorado, están subiendo. Mirad lo que ha pasado en Galicia, con el 20 a 7, y sin embargo, ¿qué ha pasado con Mario Conde, que se presentó en Galicia y sacó 12.000 votos, y el otro sacó 9 diputados, haciendo un partido nuevo, desligándose del bloque nacionalista galego. Entonces, existe una oportunidad en estos momentos para los partidos pequeños. La gente, cuando está en crisis, se refugia en lo suyo, se refugia en lo de casa. Y confía más en lo de casa que en lo de fuera. Y eso lo estamos viendo y lo veremos ahora también en Cataluña con toda seguridad. Entonces, yo tengo una duda importante en cuanto a qué ocurrirá si esta oportunidad que por un lado ofrece la crisis para los partidos pequeños, el PAR la sabrá aprovechar, o si predominará la tendencia que estamos padeciendo de disminución progresiva de los votos. Esta es mi incógnita. ¿Predominará la tendencia a la bajada, que es lo que está ocurriendo en los últimos 20 años, salvo en el año 2007, que conseguimos un repunte y nos colocamos en el año 2002, o sea, que hicimos un gran avance, que luego lo perdimos cuando pasamos de 9 a 7? O por el contrario, esa oportunidad que tienen los partidos pequeños minimizará la disminución, esa tendencia a la caída, a la bajada, y por el contrario tendremos, bueno, pues un buen resultado. Pues no lo sé, yo supongo que dependerá mucho de nosotros. Y termino ya diciéndoos que la crisis que estamos padeciendo, no os voy a hablar de la crisis porque ya lo habéis bastante en televisión, simplemente deciros que no es una crisis financiera. No solo es una crisis financiera. Ni siquiera es una crisis inmobiliaria. Es una crisis mucho más profunda. Es una crisis de modelo de sociedad, de modelo de vida. Es una crisis de modelos de consumo. Es una crisis de valores. Es una crisis de valores. Y para mí es una crisis del concepto de ética. Del concepto de ética. Yo creo que hemos despreciado la ética, y en esa pugna entre la ética y la religión al final hemos acabado despreciando las dos, y
no sé si la religión, probablemente sí, para quien sea religioso, pero la ética es algo muy importante. Y yo creo que estamos en una crisis de ética. La sociedad, estamos en un momento histórico que nosotros no somos conscientes de ello, pero este periodo tendrá un nombre. Dentro de 100 años, esto se conocerá, como conocemos nosotros el 29, y se conocerá no sé cómo. Pero os puedo asegurar que esto no es solamente una crisis financiera. Y que la sociedad que salga de esta crisis será diferente. Yo creo que será mejor, pero será diferente. Y aquel partido político que no sea capaz de saber leer qué es lo que demanda la sociedad, esa nueva sociedad, consecuencia de la crisis, estará fuera de juego. Estará fuera del centro. Tendremos que aprender a leer las necesidades y las nuevas aspiraciones, que no son las mismas. Ahora la gente no aspira a tener un chalet en la montaña y un apartamento en la costa. Antes sí. Y 3 coches. Ahora aspira a otra cosa, aspira a tener trabajo. Y aspira a que su trabajo sea digno y que sea reconocido. Tendremos que aprender a leer esas nuevas necesidades, esas nuevas aspiraciones. Tendremos que aprender a leer los nuevos valores que la sociedad, los ciudadanos, quieren y exigen a todo el mundo y especialmente a los políticos. Y tendremos que aprender a diferenciar cuáles son las prioridades de la gente. Porque la gente en el fondo seguirá queriendo, aspirando a tener un chalet en la montaña y un apartamento en la playa. Pero esa no será su primera, ni su segunda, ni su tercera prioridad. Y probablemente solamente sea una aspiración de muy pocos. Esto es lo que tendremos que aprender. Y esto significa que los partidos políticos tendremos que modificar nuestros idearios, nuestras ideas. No le va a dar paz con defender el agua, luchar contra otras más el autonomía, porque ahora a la gente le preocupa poco eso. Y porque eso además no es una amenaza. Tendremos que ser capaces de presentar programas y propuestas que interesen a la sociedad. Y tendremos que ser capaces de demostrar que los gestores públicos somos capaces de hacer una gestión limpia y eficiente. Eficiente quiere decir hacer las cosas bien y al menor precio posible. Hacer las cosas bien es ser eficaz. Hacer las cosas bien en el menor tiempo posible y lo más económicamente posible es ser eficiente. Y la gente no solamente nos va a exigir ser eficaces, sino ser eficientes. Y yo estoy convencido que la gente nos va a exigir ser éticos, pero a los políticos y a todos los demás. A partir de ahí, yo creo que hay 3 grandes ejes que tienen que formar la tríada de objetivos esenciales que el partido tiene que poner en primera instancia, sus prioridades. En primer lugar, las personas, desde todos los puntos de vista. Yo creo que aquel partido que se preocupe de las personas tiene mucho a hacer en esta sociedad. De nuestras potencialidades, de nuestros sectores estratégicos, en la zona de la ganada del calzado, y en la zona donde tenemos una buena fruticultura, de una buena fruticultura. Y hacer calidad, la mejor calidad posible. Y donde tenemos buen aceite, en el Bajo Aragón, buen aceite. Y la logística, donde tenemos logística y aquí tenemos servicio de productividad, esos son los sectores que tienen que tirar. Y hay un tercer elemento, aparte de nuestras potencialidades, de nuestros recursos, hay un tercer elemento que a mí me parece fundamental, que es el de los jóvenes, el de los autónomos y el de los emprendedores. Lo que yo llamaría dinamizadores de la sociedad. No es que desprecie a los trabajadores, pero yo creo que son una fuerza muy importante. Pero si no hay un empresario, si no hay un dinamizador, si no hay alguien que ponga en marcha un proyecto, es muy difícil a veces que los trabajadores se organicen para hacerlo, ¿no? Por eso yo creo que ese tiene que ser uno de los puntos de atención predominantes de nuestro partido, ¿no? Y bueno, yo termino aquí, porque la charla no termina aquí. Ahora Susana pues continuará con algunas reflexiones que ella nos pondrá sobre la mesa, pero bueno, sobre la mesa, sobre este escenario tan espectacular del Papa Luna, de uno de los grandes personajes que ha tenido Aragón, que yo estoy seguro que era un gran aragonesista, independientemente de que algunos historiadores han tratado muy mal, pero fue un auténtico personaje, un personaje de talla mundial, de talla universal. Pues dicho esto, simplemente agradecerles que hayan estado aquí esta tarde
y que aparentemente por lo menos me han estado prestando atención, porque yo creo que me lo han prestado y a mí me han hecho muy feliz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo, por tus reflexiones, tus planteamientos. Si os parece, me gustaría introducir unos temas de debate para que Emilio, Justina y Alfredo, los tres, por el orden que quieran, comenten. Alfredo nos ha hablado de la crisis, yo tampoco voy a hablar de la crisis, se habla ya demasiado y lo que tenemos que hacer es empezar a salir de esta nube negra. Pero lo único que voy a decir de ella es que esta crisis solamente es comparable en alcance y magnitud con la del 29, la del crack del 29. Y yo querría preguntarles algo que realmente yo creo que aquí hay un valor añadido que tenemos que poner encima de la mesa. ¿Cuáles pensáis que son las ventajas competitivas de un partido territorial como el PAC en comparación con los grandes partidos nacionalistas, como PP y PSOE, sobre todo en esta época, ¿no? Hablando de la crisis? ¿Cuál es el valor añadido que tiene el PAC que no pueden aportar los demás en este momento tan complicado? Emilio, ¿quieres empezar? Sí, Te veo ahí de sopetón, diciendo que sí. No, bueno, es una de las preguntas que podemos... A ver. Ya está. Es una de las preguntas que podemos hacer hoy, entre otras muchas. Pero antes de... Se oye bien, que se oye bien.